Yo no soy investigadora especialista en Gambaro. También para mí fue como un desafío decir, bueno, en qué núcleo de cosas me centro para repasar, revisar, para entrar. Así que bueno, nada, lo que traje son como ideas sueltas que fui recolectando de distintos lugares, y especialmente con foco en las primeras obras de los 60, que se mencionaba el desatino, también las paredes, el campo, los siameses forman como un conjunto de los 60 y después ya, ahora voy a comentarlo muy brevemente, se pasa como a otra cosa que tiene que ver con lo que comentaba Nora de después ir cada vez más hacia una referencialidad más directa por ahí, ¿no? Acudir a procedimientos más cercanos a lo que era aquel realismo de Tito Cosa. Que ella misma, estuve repasando algunas entrevistas, ella habla de mi generación, los dramaturgos de mi generación. Quería además, es inevitable traer el tema de mujeres, de la mujer, y levanté una frase que ella dice al inaugurar la número 31 Feria del Libro, en el año 2005 creo que fue. Ella inaugura la feria como mujer también, la invitan porque hay que invitar a una mujer, y dice: me congratula de estar aquí porque soy la primera mujer en 30 ediciones de esta feria que tiene el honor de estar aquí. Y después menciona a una lista de escritoras y enumera nombres de escritoras que podrían haber estado en ese lugar, y dice: y tantas otras que merecieron anteriormente este lugar y quizás vean reparada la injusticia en mi persona. Y me pareció un gesto muy lindo de humildad, lo que comentabas al principio de nunca creerse ese lugar de poder de alguna manera, ¿no? Y también estar a la vez trabajando sobre ese tema como tema central. Y bueno, y el tema también de las mujeres y cómo van apareciendo a lo largo de su obra. Entonces, en los 60 pasa esto, ella cubre el cupo femenino de las mujeres, la mujer dramaturga. Es como el cupo femenino, menos mal que estuvo, porque hacemos por ahí un poco de justicia a la historia que se suponía en ese momento germen de los feminismos. Y a mí me parece que eso tiene absoluta relación con la centralidad del tema del poder en esas obras, que tiene relación con el problema de la autoridad, con la manipulación, con la victimización, además del víctima-victimario, la victimización y la idea de colaboración con el opresor. El tema del poder, que está en estas obras, sobre todo, íntimamente ligado al problema del lenguaje, y al problema de la palabra, y al problema del silencio, y quién tiene la palabra, y para qué usa la palabra, y el lenguaje como manipulación. Un texto de Teresa Méndez Fay, viejísimo, que eso es lo que me interesó, viejísimo, digo 83 aproximadamente, para hoy. Creo que fue uno de los primeros que yo encontré que empezaba a trabajar estas cuestiones. Se centra un poco en el tema del lenguaje y dice que la manipulación del lenguaje puede confundir y la confusión llevar a la inseguridad, esta al sometimiento y finalmente al abuso e incluso a la muerte, que no es ni más ni menos que lo que pasa en estas 4 obras. Estos personajes confundidos, que no saben dónde están, que todo el tiempo tratan de averiguarlo o sin lograrlo, y que a su vez y terminan colaborando con el opresor. Es como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Y el lenguaje sirve, dice, cito, a los fines del poder en cuanto fuerza destructiva y deshumanizante. En forma progresiva, el gesto y otras formas no verbales de expresión adquieren el valor semántico antes asignado al elemento lingüístico. Cómo se va transformando, se podría como ver en las obras, ¿no? Esto de la palabra que va transformándose en gesto hasta llegar a un momento donde no hace falta la palabra para definir dónde está cada uno en estos términos. Y de hecho no aparecen divisiones de clase, clasistas en términos económicos sino la cosa bipartita está dada por quién ejerce el poder, quién es el opresor, el oprimido, el víctima, el victimario, y como comentabas vos,
estos roles son intercambiables y hasta se confunden. Me parece que eso es lo más rico de estas obras. Cuando yo trabajé este periodo, en realidad no estaba centrada en ella, ni siquiera en los dramaturgos de su generación, sino en pensar la transformación social y política entre los 60 y los 70. Entonces, lo que yo veía en los 60, y ahí por eso es que la sigo a ella y después la abandono, cómo estas dos líneas emergentes que nos ha legado la historia del teatro a través de Pelletier y qué sé yo, este realismo crítico que él había definido como reflexivo, realista, Tito Cosa, Somiliana, previamente por ahí Dragún, Tales, Nicorostiza, Alac y la experimentación extranjerizante e imperializante, claro. Yo lo que veía es que en esa línea perfectamente prolija y divisible en dos, había un montón de otras cosas. Y que esas otras cosas iban a ir realizando cambios en el campo teatral a medida que la cosa se iba espesando a partir de 66, 69 el Cordobazo, 72, 73 y yo llego hasta el 74, 76 para focalizarme en las transformaciones del campo teatral y las negociaciones internas, estéticas y políticas en relación con los posicionamientos políticos. Ahí emergen y vienen de todas estas líneas, del teatro independiente también, del movimiento de teatro independiente, gente que va a radicalizar su práctica artística. Entonces, surge un teatro que yo llamo militante, que también viene gente del Ditela y forma colectivos con gente que había trabajado en Fray Mocho o que había trabajado en un teatro realista haciendo puestas de Tito Cosa. Y ahí es donde aparece Grisela Gamaro, aparece Pavlovsky y aparece otra gente que sí, como radicaliza su práctica, termina afiliado, asociado, cerca o ahí de agrupaciones o partidos políticos ligados a las izquierdas, Montonero, FAP, FAR, PRT, FAL, etcétera. Sigo a esa gente. En todo ese juego de pinzas, el teatro de Griselda Gamaro resulta fundamental. Y lo que termina ocurriendo es que ya para el 72 ella estrena Nada que ver en el San Martín. Aparecen todos estos procedimientos ligados a una cosa más realista. Y tiene que ver también como con una necesidad de la época de desambiguar. Me parece a mí. Yo traje dos citas, bueno, así como decía que yo no soy especialista, hay una tesis de doctorado que es de Susana Tarantubies, es vieja ya como todo. Decía que Susana Tarantubies tiene una tesis de doctorado que me parece que está muy buena en muchos aspectos, que trabaja sobre Gamaro. Y ahí aparecen todo este montón de cosas. En el 72 a mí me vuelve a aparecer Grisela Gamaro por este estreno en el San Martín bajo la gestión de Kive Steiff, que es censurado. O sea, censuran la obra. Hay dos escandaletes en ese año y uno es una apuesta de Ibsen, que fue más escandalete que la de Griselda. Nada que ver, la dirige Jorge Petraglia, igual que había dirigido El Desatino en el Ditela en el 65 y también había dirigido en el 67 Los Siameses, también en el Ditela. Kive Steiff va a ser director del San Martín entre el 71 y el 73 con la NUCE. Ahí viene toda la situación de tomas y demás, se interviene el teatro y va a volver después para la dictadura. En el 76 vuelve a ser director de San Martín hasta el 89.
Sale una nota en Panorama, y nada que ver, la levantan un montón de críticas, y Panorama publica este debate, no sé si ahí tenías algo de esto, y ahí aparecen Gené, que en ese momento era director de la Asociación Argentina de Actores, haciendo una denuncia de la censura y de que se habían cortado partes centrales de la obra, y que iba a estar minimizando la situación, diciendo que es un hecho menor, no es para tanto. Lo que expone son las tensiones entre el gremio y el teatro. Bueno, ese es como el segundo hecho en el que a mí me aparece en este recorrido la obra de Gambaro. Respecto de esta capacidad de generar lecturas diversas, si tenemos tiempo después leemos. Yo había traído el libro de María Fernanda Pinta, parece que también en su tesis de doctorado, sobre el DITELA y sobre el Centro de Experimentación Audiovisual. Ahora la vemos. Fernanda lo que hace es reponer sobre el Desatino, el estreno del Desatino, dos notas que salieron en la revista Teatro 20, una de Pedro Espinosa y otra de Andrés, ¿Ernesto se llama? H. Andrés. Las dos en la misma revista Teatro 20, una elogiando absolutamente la apuesta y otra Pedro diciendo que es un desastre y no entendió. Claro, Pedro se va después de esto. Igual Pedro hoy por hoy te explica su posición y te convence. No, esto era solamente para que... Hay un texto aquí en Teatro Vulnerable en relación a lo que está diciendo Lorena, en donde ella dice, bueno, le dan con un caño, claramente, nada que ver, y las críticas dicen, nada que ver con nada. Entonces lo que ella dice es, bueno, no gustó, pero se colgaron del título para ir generando sus notas, y se pone terriblemente contestataria, que tampoco es algo tan común, que en general, ¿qué circula? La cosa de las críticas o las malas, no hay que decir nada. Claro. Sale a defender a todos y también a darle con todo a esta cuestión de utilizar, ¿no? Acá están los ejemplos. Nada que ver con otra historia, nada que ver ni oír. Es decir, salieron estas críticas muy irónicas y ella se pone como muy... se enoja básicamente con esa utilización. Me parece que es una persona, como ella tiene como muy claros estos lugares, ¿no? O sea, así como cuando yo estudiaba todo esto se decía, vamos a invitar ciertas personas a un encuentro y a Griselda Amaro invitarla no va a venir, pero invitarla por ahí. Pero me parece que esto es como de una claridad de su lugar, y a su vez veía en una entrevista que estaba revisando cosas para traer, y ella dice que igualmente el teatro es el lugar donde le permitía salir de la soledad de la escritura y establecer vínculos. Y eso es una elección, ella elige cuando sale de Don Bosco y cuando no va a salir, y cuando la entrevista se hace en su casa. Me parece que es una posición muy clara y de extrema humildad, por otra parte. Bueno, descubrí entre tantas otras cosas, y es la última que traigo, que yo había publicado un artículo en el 2005, que está bien, pensé que iba a estar peor. Lo subí a Academia y todo porque no estaba tan mal. El título es La mirada alegórica del absurdo, otra lectura de la obra de Griselda Gambaro. Entonces, lo que hago es una aproximación desde la alegoría, al estilo Benjamin, y desde ese lugar como más denso semánticamente. Y voy a solamente mencionar alguna cosita de la que se pueda leer en la impresora. Pensando los 60 en el sentido de las lecturas sobre la modernidad y sobre lo que pasa como en sentido existencial, digamos, ¿no? Voy a traer alguna frase. Los exasperados 60, donde desembocan la posguerra y su caudal de repercusiones en todos los mundos, en el primero, segundo y tercero emergentes, son el resultado obligado de la bomba atómica y de sus consecuencias, y la alegoría parece ser la única manera posible de mirar Auschwitz.
En estos textos, Griselda Gambaro, la historia parece revelarse como un devenir ineludible. La pinteriana referencialidad de la extraescena y la inclusión de un personaje testigo en cada una de estas piezas alejan la posibilidad de pensar el absurdo gambariano como evasión, como huida del curso de los acontecimientos. Como en Pinter, la extraescena siempre está ahí, como que trae esa referencialidad insoportable. La crisis es el motor de la historia, el momento en que se rompe el lazo natural entre el pasado vivido como legado y el presente como confirmación. Revelar la verdadera naturaleza catastrófica de esta relación implica la detención del tiempo uniforme del continuum de la historia, en el que el presente no sería más que un tránsito. Y después yo analizo específicamente elementos de las obras, como que el que ahonda en la relación habitación-afuera, en todas estas obras, y el afuera mayormente se corresponde con la extraescena. El afuera de la habitación en todas estas obras es la extraescena, que es continuación de la realidad social, por otra parte, y que a medida que avanza la situación escénica, el espectador advierte, esto también lo decía Pelletini en algún momento, que la trivialidad, esa cosa por la que pasa y no pasa nada, se escondía para los protagonistas primero en la amenaza y después en la hostilidad que va entrando como desde esa extraescena. Este caos no rompe con un orden establecido, por ejemplo, como en el Fantástico, porque no hubo tiempo para el establecimiento de ningún orden. En estas 4 obras, el elemento extraño irrumpe en la primera página del texto dramático. Y me parece a mí que tiene que ver también con una época en la que los acontecimientos irrumpen y estallan, y todo estalla. Susana Chela es cuando escribe el prólogo al volumen de la historia de la literatura de este periodo que dirige Gittrick, habla de irrupción. La idea es la de irrupción, y el volumen, creo, de hecho, se llama La irrupción de la crítica para este periodo. Me parece que es una imagen completamente apropiada. Las cosas irrumpen, pasa, y estas obras arrancan, y ya aparece algo. Entonces no hay caos posible, porque ya es como que hay un in media res de ese caos. Cosas, así como muchas. Y voy a cerrar. Respecto a los personajes, por ejemplo, que a diferencia del héroe trágico, el personaje de este absurdo no encuentra su redención en la muerte. La aniquilación o la amenaza de muerte con que se cierran estas 4 obras, lejos de significar la salvación del personaje, subrayan el sinsentido de la vida. Bueno, y este esquema se reitera. El personaje victimizado deposita su confianza en ciertos personajes de acuerdo con un patrón social, y esto es un obstáculo constante, lo que decíamos un poco antes. Y estas obras desmontan signos institucionalizados, trabajan a partir del detalle configurador oculto de materiales desechados por el discurso dominante. Su mirada ejerce un dislocamiento de la percepción, como el surrealismo trabaja con lo kitsch, y ahí hay un montón de ejemplos posibles, y tomo el surrealismo trayendo a Benjamin, ¿no? Y para finalizar, leo como unas ultimitas líneas de este trabajo. El teatro absurdista de Gambaro parece entonces dar sobradas muestras de que no teme a las subversiones, lo que implica pensar en el más o menos oblicuo reconocimiento de un pasado, ya sea estético, histórico o filosófico, en todos los sentidos. Ella reconoce una tradición, se quiere ver como parte de una tradición, aunque se corre todo el tiempo, y en la más o menos escéptica posibilidad de alternativas futuras, estéticas, históricas o filosóficas. Digamos, ella se pone en la línea del nihilismo, del escepticismo, del absurdo, pero en realidad cree que hay algo posible, porque si no, no estaríamos haciendo todo esto. Ella, las obras, ¿no? La narración, el teatro, es una forma de actuación sobre los materiales. Donde hay narración, hay experiencia, también retomando términos de Benjamin.
no solo alienación. Y donde hay experiencia, hay cambio. La narración está, cito una frase de Benjamin de Los discursos interrumpidos, al servicio de la modificación de la realidad y no de su descripción. La verdad, el derrumbe de la representación del pasado de los vencedores, solo se alcanza poéticamente, desde la imaginación. Y la poesía entonces, aunque ella misma lo ignore y no quiera reconocerlo, se pone al servicio de la revolución. Y acá entronca en realidad con toda esa revolución y la utopía de revolución real que ocurría y de la que ella no se hace cargo porque está escribiendo esto, pero me parece que aporta estéticamente y políticamente hacia el mismo lugar. Gracias.